Buenos días, amigos y amigas. Buenos días de Dios y María Santísima. Martes de la segunda semana de Pascua. ¿Cómo llevamos la Pascua? ¿Está siendo un tiempo de gozo, de alegría, de júbilo y de encuentro con el Señor resucitado? Si es así, perfecto. Si no, pues manos a la obra, porque el Señor resucitado está en cualquier esquina esperándonos para encontrarse con nosotros. Y la palabra de Dios hoy nos sitúa de nuevo, como ayer, ante ese diálogo tan rico que tienen Nicodemo y Jesús. El capítulo 3 del Evangelio de San Juan nos presenta a un fariseo llamado Nicodemo que se presenta de noche ante Jesús. Nicodemo quiere seguir a Jesús, pero parece que tiene un poco de miedo. Lo seguía desde las sombras. Y, como digo, tiene un diálogo tremendamente rico con él, a través del cual se nos clarifican muchas cosas de cómo nosotros podemos seguir a Jesús, seguir al Maestro. Y además de la misma forma, con ese espíritu libre, con esa libertad interior que tenía Jesús, que le hace ser libre frente a todo y frente a todos. Para ello, nos indica que lo mejor es nacer de nuevo y dejarnos llevar por el Espíritu. Dice el Evangelio así, capítulo 3, versículos 7 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús: ¿tú eres el maestro de Israel y no lo entiendes? En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Jesús le dice a Nicodemo, como ayer, que hay que nacer de nuevo. Que para poder entender un poquito las cosas de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Y clarifica hoy qué significa eso de nacer de nuevo. Ser libres, dejarse llevar por el Espíritu de Dios que nos hace verdadera y realmente libres. Porque nos hace no atarnos a las cosas ni de este mundo, ni incluso de las cosas celestiales que a veces nos atan y nos tienen atados. Nos ata a Dios. La única atadura posible para poder alcanzar libertad es atarnos a Dios, hacernos esclavos de Dios. He aquí la gran paradoja. Para poder ser libres necesitamos atarnos y esclavizarnos a Jesús. Y eso nos va a dar una libertad interior que nada ni nadie nos va a poder dar en este mundo. Por eso, el que pretende seguir a Jesús y se deja llevar por el Espíritu y nace de nuevo, es imposible encasillarlo. Como tampoco fue posible encasillar a Jesús. ¿Es que acaso Jesús era fariseo? No. ¿Es que era escriba? No. ¿Es que era saduceo? No. ¿Es que era celote? No. ¿Es que era de...? No. Jesús era libre, porque su única atadura, o dicho de otro modo, él solo tenía ojos para Dios. Y cuando nosotros somos capaces de hacer eso, entonces somos verdaderamente libres. Y esa libertad va a provocar que nosotros construyamos la comunidad. Es lo que nos está narrando el libro de los Hechos de los Apóstoles y que oíamos en la primera lectura del domingo pasado, de la segunda semana de Pascua, del segundo domingo de Pascua.
Cuando somos capaces de nacer de nuevo, dejarnos llevar por el Espíritu y atarnos solamente a Dios, no nos miramos a nosotros mismos, sino que miramos a la comunidad. No conjugamos los tiempos de los verbos en la primera persona del singular, sino en primera persona del plural. Por eso, los primeros discípulos, los primeros apóstoles, la primera comunidad cristiana, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que tenían un solo corazón y una sola alma, y que nadie llamaba suyo a nada de lo que poseía, y que todo lo ponían en común. Y nos pone hoy el ejemplo de Bernabé, alguien que tiene un campo, que lo vende y el dinero lo pone a los pies de los discípulos para que se reparta según las necesidades de los demás. Esto solo es posible si tenemos ese espíritu libre, que nos hace incluso pasar por encima de nosotros mismos y nos hace contemplarlo todo desde lo común, desde lo comunitario. Porque al fin y a la postre, el buscar lo comunitario, el buscar lo común, el que vivamos de ese mismo modo que vivieron los primeros discípulos, revertirá en la persona, revertirá en el propio yo y hará que seamos mucho más libres todavía para trabajar por lo común. Así es el que nace del Espíritu, así es el que nace de nuevo gracias a la acogida de esa oferta de amor que Dios nos hace a todos y que debemos acoger, y en la medida en que lo acojamos seremos cada vez más libres. Pues nada, vayamos en busca de la verdadera y auténtica libertad para que disfrutemos mucho más de esta vida. Que tengáis un buen día y que disfrutéis de la Pascua y de la resurrección del Señor. Buen día a todos.